Saludamos a esta hora a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. José, buenos días. Feliz año para usted también. Buenos días. A usted y a través de usted a toda la clase trabajadora de nuestro país, para que empecemos con buena energía este 2019. Yané, igualmente, buenos días, un feliz año para usted y toda su audiencia y sobre todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, estaba escuchando la anterior entrevista y vemos con gran preocupación los planteamientos que se hace. Nosotros hemos calificado que el incremento de $8 no cubre las necesidades más elementales de los trabajadores y del pueblo. Primero porque no hay un incremento general de sueldos y salarios. Lo que hay es una fijación a un porcentaje que no sobrepasa a los 350,000 trabajadores del sector privado quienes se benefician de esta fijación de $8. Segundo es de que es evidente que a los empresarios no les interesa a quienes generamos riqueza. Ellos hablan de productividad, nosotros hablamos de la calidad de vida del ser humano que requerimos para quienes generamos la riqueza en nuestro país. Entonces, no va a haber, yo diría, acuerdo en este elemento, porque se dice de que hay un superávit entre el salario básico unificado y el costo de la canasta básica familiar. Entonces se está incumpliendo la Constitución. Si nosotros revisamos la Constitución en el 328, dice que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar. Esto lo dice en concordancia con la 25ª transitoria. Entonces, no es los preceptores que se tomen en consideración, digo, se inventaron y es inconstitucional, y digo se inventaron porque recordará usted, Yané, y su audiencia, de que lo aprobaron a través de la ley de la productividad. La Constitución dice otra cosa. Los trabajadores planteamos un 20%. ¿Con qué elemento? Hay que recuperar el poder adquisitivo entre el costo de la canasta básica y el salario básico. 329 marca la diferencia. Con un elemento adicional, nosotros decíamos de que hay que darle mejores incentivos a la pequeña y mediana industria. Ahí se genera empleo, se genera el 70% de empleo, pero solo tiene el 20% de capital. Decíamos, hay que darle los precios a la energía eléctrica más bajos posibles y también créditos a largo y mediano plazo a bajos intereses. Porque pasa lo contrario en las grandes empresas. Tienen el 80% de capital, pero solo generan el 20%. Sin embargo, se opusieron los grandes grupos económicos del país, quienes se han beneficiado. Entonces, ellos dicen que hay que mejorar el poder de compra. Hay que hablar de productividad. La pregunta es cómo generamos el poder de compra y cómo generamos producción de que ellos hablan. Habiendo circulante, si hay circulante hay demanda y si hay demanda hay producción. Entonces ellos mismos se contradicen y no aceptaron un incremento general de sueldos y salarios digno, progresivo, como establece la Constitución, para que el trabajador y su familia pueda vivir dignamente. Y entonces hay un tercer elemento que obedece, que requerimos cambiar las reglas del juego, si cabe el término, porque durante estos últimos años no ha habido acuerdo entre las partes. Ellos plantearon moratoria, nosotros planteábamos un 25%. Y quien termina fijando es el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Entonces hay que cambiar los decretos y las leyes para sí discutir el tema inflación, el tema productividad, pero sobre todo hay que conocer la realidad que vive el pueblo ecuatoriano. Más del 60% de la población económicamente activa tiene un ingreso por debajo de los $500. Y entonces, si no hablamos de un incremento general de sueldos y salarios, no mejoramos ni la economía ni el empleo en nuestro país. Ahora, le pongo los elementos de debate para poder conversarlos con usted. ¿Qué es lo que dice la pequeña y mediana industria, que es la mayor generadora de empleo en nuestro país? El aumento de $1 en el salario de los trabajadores no solamente implica el aumento de ese dólar en esa capacidad adquisitiva, implica incremento en los costos que tiene esa pequeña y mediana empresa, que realmente no lo pueden asumir. Entonces, no sé si nos puede ayudar analizando esa parte, que digamos que los grandes grupos de empresarios casi siempre son los que tienen más voz, digamos, más visibilidad, pero son los pequeños y medianos, son los que realmente se impactan con las medidas que se toman. Hay dos elementos. Primero, creemos de que hay un error al pensar de que el incremento general de sueldos y salarios afecta a la inflación. Y más bien ocurre lo contrario, ayuda a generar demanda para generar empleo. Segundo, nosotros consideramos de que era necesario el mejor incentivo, que es necesario el mejor incentivo a la pequeña y mediana industria. Eso es así. Por eso nosotros estábamos de acuerdo en que se le condone multas e intereses a la pequeña y mediana industria. Eso era correcto. Lo que nos hemos opuesto es que a los grandes grupos económicos se les condone, porque nos hablan de que es el momento de arrimar el hombro. Pero nosotros nos preguntamos y les exhortamos públicamente a los grandes grupos
grupos económicos, que nos digan cuál van a hacer su compromiso con el país. ¿Van a traer los 30.000 millones que tienen afuera para invertir en nuestro país para generar empleo? ¿Cuántas fuentes de empleo? Porque se nos ha dicho de que están comprometidos con el país, pero no se demuestra en la práctica, sino solo en el discurso. Entonces, no es correcto establecer de que no era correcto un incremento general de sueldos y salarios y que se ha incrementado 8 horas y que también puede afectar. Decimos entonces, sentémonos a discutir de una manera tripartita. Por eso nosotros hemos planteado el tema de una mesa por el empleo, porque también se nos dice que solo nos preocupamos de los 4 millones de ecuatorianos que tienen un empleo. Nosotros hemos planteado el pacto por el empleo para resolver un problema fundamental que requiere el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo resolvemos el trabajo adecuado, el pleno para los 5 millones de ecuatorianos que están en la desocupación o están en su desempleo? ¿Pero qué proponen ustedes? Mire, hemos planteado 3 elementos. Primero, que se debe concretar la mesa por el empleo. El ministro del Trabajo ha planteado que desde enero se van a centrar a aterrizar en estas mesas para discutir gobierno, trabajadores y empleadores. ¿Qué planteamos? Creemos que es el momento de volver a las cooperativas mixtas de producción, donde el Estado garantiza el mercado y el capital, y los trabajadores, el pequeño y mediano productor, garantizar la tierra y la mano de obra. Si el Estado garantiza el mercado, eliminando la intermediación que siempre ha existido, vamos a resolver el empleo y productividad. Un segundo elemento es el tema del turismo, que hay que ver los mecanismos para ahí generar mejores fuentes de empleo, igual que la construcción. Y entonces creemos de que son elementos fundamentales, pero necesitamos aterrizarlos en territorio. Si no aterrizamos en territorio, Yané, vamos a quedar en el discurso y no vamos a resolver un tema fundamental, que es generar el empleo en nuestro país. Pero tiene que ir a la mano entonces de discutir una verdadera política laboral en el país, acompañada de salarios dignos, que exista la predisposición de los empleadores de ver estos mecanismos, y no de seguir con el mismo discurso que el Código del Trabajo es muy rígido y que no permite contratar. Nosotros decimos, el Código del Trabajo no genera empleo, regula las relaciones entre obrero patronal, y que también tiene obligaciones y derechos para los trabajadores, que tanto se han opuesto los empresarios, y que ellos lo que quieren es el trabajo por horas. ¿Por qué nos complicamos, Yané? Hay el trabajo parcial, ejecutemos trabajo parcial con derechos y obligaciones, pero ellos no quieren. Ellos lo que quieren es el trabajo de 1 o 2 horas, y eso es precarización, y eso es flexibilización laboral, y por eso nosotros no podemos estar de acuerdo. Trabajo por horas, trabajo parcial de 4 horas, ejecutemos eso que lo establece la Constitución y las normas secundarias en nuestro país. A ver, vamos poco a poco. Usted, por ejemplo, plantea que el Estado garantice el mercado y que está más enfocado al sector agrícola, pero el sector agrícola no es el que más genera empleo. Tenemos el sector comercial, tenemos el sector industrial, esos son los que generan el empleo en este momento y no se beneficiarían con una garantía del mercado agrícola. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con usted que se debería fomentar el turismo, pero no es una realidad. Y digamos que ahorita se pone una política de facilidades, de liberación de impuestos, no sé, cualquier cosa para que se fomente el desarrollo del turismo. ¿Dónde están los empleados capacitados para poder atender en turismo? Fíjese que ahora, ¿sí?, lo que menos hay es capacitación en el sector turístico, y uno lo vive todo el tiempo. Tenemos gente buena, gente trabajadora, pero que no sabe atender a sus clientes. Necesitan capacitación. Entonces, ahí es hablar y plantear cosas que se necesitan a futuro. O sea, antes de subir, de incrementar el salario básico o cualquier otra cosa, pensando en un empleo que se puede generar en el sector turístico, primero habría que capacitar, ¿o no? El tema es de que la mesa de empleo tiene que buscar los mecanismos y las herramientas e ir viendo dónde necesariamente se puede generar empleo a la brevedad posible. Entonces, yo he puesto ejemplos: turismo, el tema de la construcción y el tema del campo. El tema del campo, ¿por qué ha aumentado el desempleo en la ciudad? Porque existe la migración de más del 70%. Entonces hay que darle una mejor atención. Y cuando hablamos de una mejor atención, hay que bajar a territorio, y por eso nosotros hemos planteado que es correcto el tema de que exista capacitación, tecnificación para la producción, para lo que usted ha planteado, que es la atención adecuada. O sea, cuando hablamos de una política, tiene que ser una política macro.
acompañada de generar empleo, de capacitación, de buena atención al cliente, de salarios dignos, justos. Entonces, tiene que ver, si es que no es a corto plazo, a mediano y a largo plazo, pero hay que ir sentando las reglas del juego. Caso contrario, no vamos a ir resolviendo estos problemas que son esenciales para el pueblo ecuatoriano, y entonces vamos a seguir discutiendo que no hay acuerdos entre el salario cada año, y nosotros creemos de que el tema del salario se debe discutir, sí, de la inflación, de la productividad, de la rentabilidad de las empresas, pero sobre todo de la dignidad humana que vive más del 60% de esa población que tiene un ingreso por debajo de los $500. Y hablar de una política salarial significa incremento general de sueldos y salarios, no solo a un porcentaje. Esta vez no sobrepasa el 18%, vuelvo y repito, 350,000 trabajadores. Si alguien ganaba $395, solo se le va a incrementar $1. Entonces no podemos hablar de una política salarial, de un incremento general, sino una fijación a un porcentaje. Se habló Pablo de contrato por horas, que usted ya habló que no están de acuerdo con ello, contratos a plazo fijo y también tiempos de prueba más amplios. Y allí también yo creo que también hay que ver un poco casa adentro para poder plantear mejoras que sean un gana-gana para todos. Y a veces, existen o pueden existir empleados que 3 meses se portan súper bien y al 4.º mes empiezan a boicotear y hacer cosas para que les despidan, por ejemplo, o disminuyen su capacidad productiva a la mitad, se vuelven improductivos, se vuelven conflictivos. Pues eso también impide que haya un ambiente laboral adecuado y sobre todo que se cumpla con las metas de productividad de las empresas grandes, medianas y también las pequeñas. Esto les ocurre a todas y despedir un empleado aquí es fuertísimo. El Código del Trabajo tiene modalidades de contratar. Habla del contrato indefinido, pero también el contrato eventual ocasional, pero también el contrato a prueba, por obra, a destajo. O sea, hay diferentes tipos de que se puede aplicar junto a eso el contrato parcial que nosotros hemos planteado. Lo que ellos se han opuesto al contrato ocasional y eventual, que tendría un recargo de un 35%, pero hay otros tipos de contrato. El tema es de que el fondo de esto es de que los empleadores siempre se han opuesto a la jubilación patronal y entonces ellos quieren trabajo por horas para poder despedir yo diría cuando ellos lo requieran. Entonces, cuando nosotros hablamos de un trabajo pleno, de una libertad sindical y una contratación colectiva, tiene que ver para cubrir los últimos años del trabajador, luego que ha servido al desarrollo de la empresa, del país, de la provincia. Creemos de que es justo que pueda jubilarse y tener una compensación digna, tanto de la jubilación patronal como lo que establece la seguridad social. Entonces son elementos fundamentales. Lo que ellos siempre han querido es eliminar la jubilación patronal. Hay un documento que está vigente, que hoy lo están aplicando, que sacaron en el 2008, que hablaron las buenas costumbres para un core productivo, y ahí establecen el tema de eliminar la contratación colectiva, el tema de la jubilación patronal y también el incremento de los años y los aumentos para la jubilación de la seguridad social. Elementos que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera. Entonces, esto es el debate que requerimos hacerlo, unos defendiendo los derechos de los trabajadores, de la vida, de la dignidad del pueblo ecuatoriano, y otros que buscan de una u otra manera seguir engordando su capital y su chequera, y que no les interesa la dignidad de los trabajadores y del pueblo. Y aspiramos de que en esa mesa tripartita podamos llegar a acuerdos y sobre todo generar empleo para esos 5 millones de ecuatorianos que hoy están en la desocupación o en su desempleo. Pero no me contestó la pregunta. Contratos a plazo fijo, hoy son indefinidos todos. Y los ocasionales son para determinados sectores, no para todos. Entonces, que se pueda volver al plazo fijo, porque no se puede pensar en que toda la ventaja tiene que ser solo para el sector trabajador. También tiene que haber alternativas para el sector empresarial. Eso por un lado, y tiempos de prueba más amplios. Y le planteé el ejemplo. Hay empleados que empiezan bien y al 3.er mes bajan su productividad a la mitad, son conflictivos. ¿Qué alternativa tiene? O otra cosa le planteo, aquí en este país a un empresario no le puede ir mal. No le puede ir mal, porque si le va mal, se va al infierno, por no decir otra cosa. No, de hecho jamás les ha ido mal. Revisemos las cifras que han tenido en los últimos 10 años. No es que han tenido pérdidas. De pronto se les redujo las ganancias, pero no han perdido, han tenido cosas ganancias. De los grandes. De los grandes. Es que mire, hay que hablar en términos reales.
Ya, pero los que más generan empleo son los medianos y pequeños, son los que realmente se afectan con este tipo de medidas. Ya. Segundo, Yane, el eventual y el ocasional duran 6 meses, puede ser renovado. Pero por no obra aplica a todos los sectores. Sí, no aplica a todos los sectores, pero también existen nuevos tipos de contratos para el tema del turismo, para el tema no hay. para el tema ganadero. Si es que ellos no los conocen, como ha planteado el mismo señor ministro, que hay que socializar, ya no es culpa nuestra, porque hay nuevos contratos que fueron aplicados el año pasado, 5 tipos de contrato. Sí, pero no ayudan a la mayoría de empresas que son las que contratan al grueso de los trabajadores. El tema de fondo que nosotros consideramos, Yané, es de que los grandes grupos económicos del país lo que buscan es el trabajo por horas, los grandes la flexibilización. Grupos económicos pero es que ellos son los que absolutamente nada. Ellos les ponen mañana el salario de $20, lo va a decir, no les afecta, lo pueden pagar. Los que se afectan son los medianos y pequeños. ¿Por qué no pensamos en ellos? Están los nuevos tipos de contrato y en la mesa de trabajo, en la mesa del pacto por el empleo, estamos predispuestos a discutir estos mecanismos, pero que no se genere flexibilización ni precarización laboral. Los contratos eventuales o de temporada también tienen que tener derechos y obligaciones, o por lo menos un tiempo de estabilidad con seguridad social, que es fundamental. No nos oponemos ya ni a discutir, por eso creemos de que es fundamental la mesa del pacto por el empleo, pero no generalicemos. Nosotros hablamos de los grandes grupos económicos, mejores incentivos a la pequeña y mediana industria. Hay que ver entonces los mecanismos, pero no nos podemos entonces escudar en seguir beneficiando a una política de los grandes grupos económicos y no ver el resto, porque nosotros planteamos 2 alternativas para el incremento general de sueldos y salarios para la pequeña y mediana industria. Quienes se opusieron fueron los grandes grupos económicos del país, quienes se han beneficiado con las políticas durante los últimos 10 años del correísmo. Entonces hay que hablar, sí, de áreas específicas, viendo las condiciones, las realidades de cada provincia, de cada sector, y eso es fundamental. Yo diría aterrizando en territorio, porque nosotros hemos planteado, si es necesario que el Estado cree universidades para la capacitación de los trabajadores de la producción, hay que hacerlo para ir resolviendo este tema fundamental. Me voy a quedar con eso, José. Muchísimas gracias. Este es un tema que hay que seguir hablándolo. Este país necesita generar más empleo y necesitamos ponernos de acuerdo. Aquí se ha planteado una mesa del trabajo. Vamos a plantearlo para ver si es una alternativa válida para absolutamente todos. Y siéntense a negociar y siéntense a hablar. Es la única forma de llegar a un acuerdo. Gracias, José, por estar esta mañana con nosotros.